Bueno, vamos a cambiar de tema para contarles que el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley precisamente para reformular el sistema tributario, que lo estábamos hablando también, para las pymes, el que incluye postergar por un año también el reevalúo de las viviendas que entraba en vigencia en enero del próximo año. Todo esto en medio del debate sobre la eliminación de la UEF. De esto y más vamos a conversar con María de la Luz Domper, economista y directora del programa Foro, ¿cómo es que me pierdo yo? Chile, ¿sí? De la Universidad del Desarrollo. Sí. ¿Cómo Hola, está? ¿Cómo están? Buenos días. Es Economics for Everyone. Pero yo estaba perdidísimo. Economía para todos. Sí, ahí sí, ¿no? Ahí sí. Sí. Pero entonces, ¿cómo le decimos? E for E Chile, ¿no? E for E. E for E. E for E. Ya. Sí. Ahora que ya lo sabemos, pedimos lo vamos a disculpas presentar de adelante. antemano. No se preocupen, he enredado. Muchas gracias por estar con nosotros, María de la Luz. Hablando de un tema que, claro, se presentó ayer por parte del ministro Marcelo, una batería de proyectos, ¿no? Que básicamente es una reforma tributaria, quizás un poco más pequeña, que se enfoca en las pymes, pero ha lucido mucho el tema de las contribuciones. Justo en el momento en que además sale el director del Servicio de Impuestos Internos, ha lucido mucho más ese tema. Hablemos un poquito primero sobre las medidas que presenta el ministro y a quién busca beneficiar y cómo se va a compensar también algunos beneficios tributarios que se plantean. Mira, el proyecto básicamente lo que hace es postergar. Sí, adelante, por favor. Postergar el reavalúo de las propiedades para las contribuciones de bienes raíces. Un año, ¿ya? A ver, si efectivamente ese avalúo estaba mal calculado, está bien que se postergue y se revise, porque eso en el fondo protege y revitaliza las instituciones. El Servicio de Impuestos Internos es una institución muy valorada en Chile y muy respetada. Ahora, si ese proyecto de ley va a servir para que el reavalúo no se implemente el próximo año y tampoco el año siguiente y tampoco el año siguiente, como pasó en pandemia con el pago de las cuentas de luz, ¿se acuerdan? Sí. Que se congelaron. Se congelaron. Finalmente eso nos va a costar más caro como país. Ahora, el tema de los reavalúos afecta directamente a la clase media. En algún minuto el exdirector del Servicio de Impuestos Internos dijo que reclaman los más ricos por el tema de las contribuciones, pero eso, en términos concretos, ¿qué significa para las personas que a lo mejor están pagando también una contribución muy elevada en este momento? A ver, afecta al bolsillo claramente, sí, porque en el fondo la contribución es un impuesto, y es un impuesto territorial, es un impuesto a tu terreno, tu casa, ¿ya? Y si sube, va a tener que pagar más impuestos. Ahora, es un impuesto del cual uno no puede evadir, porque es un impuesto a la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, es un impuesto eficiente, porque se recauda realmente... ¿Usted encuentra que es eficiente? Porque he dicho que no todos dicen que es eficiente, pero... Poco justo, han dicho algunos. Sí, no sé si es justo. Ya, no sé si es justo, ¿por qué? No, porque resulta que si es tu propiedad y pagaste durante 20, 30 años el crédito hipotecario, ¿por qué vas a tener que seguir pagando impuestos? Claro. ¿Ya? Como que, o sea, la pagamos pero se la seguimos arrendando al Estado. Sí, ese es el problema que tiene. Ahí hay un problema. Ahora, pero eso amerita una revisión en concreto, no en caliente. Nunca hay que legislar en caliente. Pucha, si eso fuera así, María de la Luz, y menos antes de una elección presidencial. Bueno, de hecho hemos escuchado a los candidatos presidenciales precisamente hablar de congelamiento de los créditos hipotecarios, del hipotecario solamente a la segunda vivienda, no a la primera, bueno, una serie de ideas, pero lo cierto es que el gobierno se margina de esta discusión y deja este debate para el próximo Ejecutivo. Sí, eso le va a tocar a él o la presidenta de Chile. Ella hace una revisión concreta y más profunda entonces del pago de contribuciones. El pago de contribuciones, creo yo que en este momento tú no puedes llegar y eliminarlo porque es un ingreso importante para los municipios de Chile. O sea, se te produciría un desajuste en términos fiscales de ingresos y gastos, ¿ya? Pero es algo que sí hay que revisar porque en alguna medida no es justo. De hecho, también se discute mucho sobre el pago de las contribuciones para los jubilados, donde hay muchos jubilados, por ejemplo, en algunas comunas del país, que ya no tienen ingresos, o los ingresos que tenían en el pasado, y que pagaron con mucha dificultad su casa y siguen pagando las contribuciones. Por eso digo que en algunos casos hay que revisar. Hay que revisarlo. Ya, pero es bueno que lo revise un próximo gobierno entonces para evitar las calenturas del momento que son propias de un escenario electoral. Ahora,
Entremos al debate de la UEF, que me parece que incluso, porque el debate de contribuciones, claro, se están aprovechando algunos del momento, pero es un buen debate. En cambio, en el debate de la UEF hay algunos que están derechamente acusando populismo aquí. Ofertones y un montón de otras cosas, por un instrumento que en la historia de Chile ha sido bien evaluado, pero que por supuesto, como cualquier instrumento, se puede justamente evaluar. ¿Cuál es su posición frente a este proyecto de ley que busca eliminar la UEF? Yo creo que es un proyecto absolutamente populista. ¿Por qué? Porque la UEF nos ha ayudado como país. Se crea el año 67 para proteger el ahorro. En esa época la inflación era 31%. 30%. O sea, si tú ahorrabas 100, en el fondo tenías 100, pero esos 100 valían 70. El valor real de ese dinero, lo que tú podías comprar, el poder adquisitivo, era menor. Entonces, por eso se crea la UEF. 1000 UEF siempre van a ser 1000 UEF. ¿Ya? Entonces se creó para proteger a los chilenos, para proteger e incentivar el ahorro. Y hoy día tenemos una inflación de 4,4 en los últimos 12 meses, y eso todavía es alto. Sí. ¿Se justifica eliminarla? Bajo ningún escenario se justifica eliminar la UEF. Ahora, lo que sí decía el parlamentario, que es Manucheri, que lo hemos tenido acá conversando precisamente sobre este tema, María de la Luz, era básicamente no eliminarla, sino que restringir su uso para ciertos gastos y ciertos pagos, como por ejemplo colegios, planes de salud y otras cosas que están indexadas al UEF. ¿Eso sí tendría algún fundamento? No, porque lo que quiere es eliminar la UEF donde justamente la UEF sirve. Por ejemplo, ¿qué banco le va a prestar plata a un joven que se quiere comprar una vivienda si es que la compra de la vivienda no es en UEF sino que es en pesos? No, pero yo voy a otras cosas. Espérame, ya voy a los otros sectores. El riesgo de la inflación es altísimo. Entonces tú eliminas la UEF para los créditos hipotecarios y se te desmorona el sistema de crédito hipotecario y el sueño de una vivienda propia para los jóvenes. Sí. ¿Ya? En otros escenarios, como por ejemplo en educación, el pago del colegio, ¿ya? Eliminar la UEF, lo único que va a hacer es que el colegio te suba la mensualidad más seguido. No te va a disminuir el precio del colegio, porque si hay inflación, los precios van a subir igual. A ver, acá la UEF es el termómetro que mide inflación. Lo mismo que cuando uno tiene fiebre. Cuando tengo fiebre, me pongo el termómetro. A mi mamá le carga ponerse el termómetro cuando tiene fiebre. ¿Por qué? Porque le echa la culpa de la fiebre al termómetro. Es lo mismo que querer eliminar la UEF. Si la culpa no la tiene la UEF, la culpa de que los precios suban la tiene la inflación. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos como país para luchar contra la inflación. Es interesante el punto porque también, por ejemplo, si elimináramos la UEF, yo entiendo que no necesariamente es que se acaban los problemas de los precios, se indexaría a otra cosa, al IPC, ocuparíamos otro instrumento. Insisto con esto los instrumentos. Yo no creo que la UEF no es sagrada en sí misma, digamos, podemos discutir sobre ella. Pero usted dice, es populista. ¿Por qué usted lo considera populista? ¿No hay ninguna razón interesante en la discusión? Derechamente es simplemente un proyecto que va a alcanzar aplausos porque es evidente que los sueldos no crecen como crecen otras cosas. ¿Ese es el punto? Sí, es populista porque en el fondo le hace creer a la gente que los precios no van a subir y los precios van a subir igual. A ver, por ejemplo, Argentina. Hace 2 años tenía una inflación enorme, ¿ya? Yo fui a Argentina, di $1 y me dieron un fajo así de billetes de peso argentino. Que no cabían en la billetera. Nada, y no cabían en la billetera, no valían nada. ¿Y qué pasaba en ese país? En el fondo, lo que mandaba no era el precio argentino, era el dólar. O sea, todo el país estaba dolarizado. La gente se va a una moneda más segura, pero al final el que pierde es el que tiene menos recursos, el que no puede irse al dólar. Entonces, habían jóvenes argentinos que les preguntaban, oye, ¿qué te parece que ya el dólar no tenga la veda y qué sé yo? Nunca he visto un dólar en mi vida, decían. Porque efectivamente es solamente para la gente que tiene más. María Luz, ¿y existe en otras latitudes algo como la UEF que podamos comparar y que permita, de acuerdo a tu visión, y entiendo que muchos economistas también, darle estabilidad económica a largo plazo y también garantizar que los que pagamos en UEF paguemos de acorde a la inflación y, bueno, protegidos de alguna manera, ¿no?
Mira, hay otros países que también tienen un instrumento que te permite indexar y por lo tanto corregir por inflación. Uruguay lo tiene México, lo tiene Colombia y desde hace muy pocos años lo tiene Argentina. ¿Ya? Y eso permite estabilidad a largo plazo. Da estabilidad a largo plazo. Ahora, si te fijas, son todos países latinoamericanos, porque quienes más hemos sufrido el problema de la inflación somos los países latinoamericanos. Entonces, es cosa de mirar la historia. Si por algo las cosas se crean, los instrumentos se crean. Pero en estos periodos preelecciones aparecen estas ideas que curiosas. Hacen creer que a la gente que va a pagar menos, y no, si no va a pagar menos, va a pagar más. Y hay otro costo, fíjate, hay otro costo. Un costo que los economistas llamamos el costo de menú, que es el costo de tener que cambiar los precios a cada rato. ¿Por qué? Lo que pasaba en Argentina. Lo que pasaba en Argentina. En Argentina, como los precios cambiaban todos los días, los restaurantes no podían tener menú. Y no tenían menú. ¿Por qué? Porque el costo de cambiar el menú era muy alto. Por eso se llama costo de menú. Oye. Ahora, ¿por qué los sueldos no se fijan en UF? Esa es una pregunta que se hacen. Sí. Es porque el sueldo también es un costo. Entonces rigidizaría mucho el mercado laboral. ¿Ya? Y lo que te generaría, además, es como una especie de alza de precios sobre las alzas de precios. ¿Ya? Es que además la UF sube o baja dependiendo del IPC. Ahora tenemos con una UF que va en descenso y de manera paulatina. Entonces no genera estos saltos sorpresivos discretos, que permiten, que desajustan a cualquier economía y a cualquier bolsillo, por supuesto, también. Por eso uno entiende también la lógica de la UF. María Luz, tenemos que despedir. Nos quedamos pendientes de analizar también las propuestas sobre las pymes, con el propósito que son más largos también, de ordenar el tema de tributario de las pymes y hacerlos también, generar un estímulo para que crezcan. Eso es lo que entendí yo, por lo menos, del proyecto del ministro Mario Marcel. Falta apoyo de todas maneras las pymes. De todas maneras. Muchas gracias. María de la Luz. Bienvenida cuando quiera. ¿Cómo es esta cosa? Economista y directora del programa E4E Chile, de Economía para Todos, de Faro de la Universidad Economics de for San everyone. Exactamente. Fantástico. Mira, si no solamente habla italiano, también habla inglés. María de la Luz, muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muy amable, Muchas gracias. gracias, muy gentil. Chao, chao. Que le vaya muy bien. Despedimos a María de la Luz, son las 10:36, tenemos que hacer el corte, nos vamos